13, del 36 al 38, acá tengo mi Biblia, que está, vean ustedes lo que es esto, está completamente liquidada, es un desastre la bomba atómica. Vamos entonces con mi Biblia, Juan capítulo 13, del 36 al 38. Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, queda claro que Jesús no era ningún mansito, ¿ok? Respondió de una manera así tan, no violenta, pero tan restrictiva a las intenciones de Pedro, viniendo del Hijo de Dios, es un poco duro. Cristo era muy directo cuando les hablaba a sus discípulos, ¿ok? Generalmente cuando uno es el manager de una fuerza de ventas, hay ciertas cosas que uno se reserva. Punta, Panginoon. Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus: sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon. Ngunit, susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus: iaalay mo yung buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaw ang manok, may 3 mo akong itatatwa. Yan po, napakasimple po. Paunang sinabi ang pagtatatwa ni Pedro: buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus: iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaw ang manok, may 3 mo akong itatatwa. Ayan. Kuya Joe. Mga kapatnubay, paunang sinabi ang pagtatwa ni Pedro. Ayon po kay Pedro, iaalay niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon.